Bólidos rojos. La 365 GTB4 Daytona. La 250 GTL. ...365 por los centímetros cúbicos de cada uno de los 12 cilindros del motor. GTB por Gran Turismo Berlinetta. 4 por los árboles de leva. Resultado, 365 GTB/4. En el catálogo oficial de Maranello, sin embargo, no se menciona el nombre de Daytona que recibió esta Ferrari. Daytona Beach, pequeña ciudad balnearia de la Florida, todos los años es sede de una célebre carrera de 24 horas, que en otra época era válida para el campeonato de marcas para autos Sport prototipo. Actualmente pertenece al torneo IMSA, reservado para vehículos Sport y Gran Turismo. En 1967, Daytona fue escenario de un épico duelo entre Ford y Ferrari, que venció al gigante americano y a sus GT40 con la P4. La carrera quedó en la historia porque al final llegaron 3 Ferrari en formación que ocuparon las primeras posiciones. La histórica llegada había sido ideada por el entonces director deportivo de Maranello, Franco Lini, que logró realizar ese desfile junto a los pilotos Ferrari. Desde el día de ese memorable éxito, se rumoreaba que Ferrari le daría el nombre Daytona a un auto para celebrar la victoria. Pero la difusión de la noticia, repetida por la prensa, llevó al anticonformista Enzo Ferrari a bautizar el nuevo auto como 365 GTB/4 y dejar el nombre Daytona para otra ocasión. Sin embargo, los aficionados y los clientes comenzaron a llamarlo Daytona y siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Un refrán italiano dice que los ausentes nunca tienen razón. Sin embargo, en este caso, es obligatorio hablar de un auto que no se verá en el video. Pero si ese auto no hubiese existido, probablemente tampoco habría nacido la Ferrari Daytona. Nos referimos al Lamborghini Miura. Ferruccio Lamborghini, industrial, constructor de tractores, era un buen cliente de Maranello. Sin embargo, en más de una ocasión se había quejado al propio Enzo
de los problemas que tenía con el embrague de las Ferrari que había comprado. Ferrari en una ocasión explotó y le dijo: «Vos no sabés manejar una Ferrari, solo sabés manejar tractores». Lamborghini le contestó: «Querido ingeniero, ahora va a ver si soy capaz o no». Y creó, ayudado por dos técnicos que habían trabajado en Ferrari, Giotti Bizzarrini y Giampaolo De Lara, la Lamborghini Automóviles. Comenzó a fabricar autos Gran Turismo con soluciones novedosas, como las suspensiones traseras independientes y frenos a disco, entrando en competencia con Ferrari en la primera mitad de los años 60. En 1966, Lamborghini presentó un auto revolucionario, el Miura, y en Ferrari entendieron que para vencer a este peligroso adversario no alcanzaba con los modelos en producción, sino que había que crear un auto especial, veloz y potente, como ningún otro construido anteriormente. ¿Qué tenía de revolucionario el Miura de 1967? Su motor estaba ubicado en posición trasera central y transversal, en vez de la acostumbrada posición delantera. Esta solución técnica, común en los autos de competición, había sido adoptada por Ferrari solo en la Dino 206 GT. Para restarle clientes al Lamborghini Miura, un verdadero prototipo de carrera para la ruta, a Maranello no le quedó otra opción que trabajar en un modelo capaz de satisfacer la renovada exigencia estética y tecnológica de los clientes del cabalino rampante. Enzo Ferrari repetía muchas veces una frase que se hizo célebre: «Los bueyes tiran el carro, no lo empujan», frase que define claramente su aversión a los motores traseros. Así, a pesar de seguir desarrollando la serie Dino, la Ferrari decidió oponerse al Miura con otra Gran Turismo con motor delantero y tracción trasera, la Daytona. En los años 60, el mercado estadounidense era quizás el más importante para Ferrari, a pesar de que la normativa sobre polución, muy severa, afectaba a los autos con motor de baja cilindrada, como por ejemplo la 275 GTB/4 del Cavallino. Existía entonces la exigencia de construir para los Estados Unidos un motor de gran cilindrada, para garantizar una performance adecuada respetando la reglamentación antipolución. Esta exigencia se sumaba a la necesidad de dar una respuesta a la rivalidad cada vez mayor con la Lamborghini. Ferrari entonces abandonó el motor de 12 cilindros de bloc pequeño, derivado del que había diseñado Colombo en la década del 40, y adoptó el del bloc grande, creado en 1951 por el ingeniero Lampredi. A Pininfarina se le confió la línea del nuevo auto, que no tenía que alejarse demasiado de los conceptos estilísticos expresados en la 275. Leonardo Fioravanti, uno de los mejores diseñadores de Pininfarina, ya había empezado a elaborar una nueva berlineta de dimensiones parecidas a la 275 GTB/4, pero con la trompa más alargada y una cola trunca más suave e inclinada.
Luego de 2 años de gestación, en el Salón de París de 1968, fue presentada la versión definitiva, con el nombre de 365 GTB-4, impulsada por un 12 cilindros de 4.390 centímetros cúbicos y muchos caballos listos para alegría de los fieles ferraristas. La versión de la Daytona protagonista del video no es la misma que se presentó en París, sino la siguiente. La primera versión se caracterizaba por los 4 faros delanteros ubicados detrás de un delgado panel de Perspex que envolvía todo el perfil de la trompa. Este detalle no gustó en el mercado estadounidense y la Ferrari los cambió por los novedosos faros retráctiles. Este cambio se volvió definitivo en 1971 para todos los ejemplares que salieron de Maranello, tanto los destinados a los Estados Unidos como los vendidos en otros mercados. En el momento de la presentación, las opiniones sobre la Daytona no fueron unánimes. Hubo quien se entusiasmó con el auto, pero también quien consideró que la decisión de fabricar otro modelo con motor delantero era equivocada y que las grandes Gran Turismo se orientaban hacia el motor trasero, como el Miura. Pero una vez sentados al volante de la Daytona, hasta los más críticos tuvieron que rectificarse, reconociendo la gran estabilidad y potencia ofrecidas por esta Ferrari, cualidades que crecían a medida que la velocidad aumentaba y que todavía hoy pueden comprobarse manejando esta prestigiosa berlineta. La performance de la Daytona era excepcional para un auto de aquellos años y por largo tiempo fue uno de los más rápidos en el mercado. 280 kilómetros por hora en la década del 60. Sin duda, una brillante velocidad máxima. La 365 GTB-4, como la llamaba normalmente el propio Enzo Ferrari, a quien no gustaba el nombre Daytona, era capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos 9 décimas. Los 400 metros y el kilómetro, siempre desde cero, se alcanzaban en 13,8 y 24,3 segundos respectivamente. El consumo promedio era de 5,1 kilómetros con 1 litro de carburante. El 1 de enero de 1972, la Daytona, de la que se habían producido 500 ejemplares, logró la homologación para el Grupo 4 y se volvió una reina en las carreras de su categoría. Obtuvo, entre otros, el triunfo en el Tour de France de 1972, una prueba por etapas en ruta y en circuito. La versión de competición, con un motor de 450 caballos, tuvo una vida larga y logró victorias de categoría en las ediciones de las 24 horas de Le Mans de 1972, 73 y 74, y también un segundo lugar en las 24 horas de Daytona en 1979, 11 años después de su presentación. Luego de conocer la historia de la Daytona, sin dudas, uno de los autos más interesantes y fascinantes de toda la producción de Maranello, examinemos detalladamente sus características técnicas y estéticas.
El chasis de esta coupé de 2 asientos es una jaula de caños portante que sostiene también el grupo motor cambios. La carrocería diseñada por Pininfarina fue realizada por Scaglietti. Era de acero, con puertas y capots de aluminio. Pese a tener el mismo paso que la 275 GTB/4, la Daytona era un poco más larga que su antepasada. La 365 GTB/4 se presenta con una trompa inédita, con la parrilla que esconde el radiador de agua reducida al mínimo y rodeada por 2 paragolpes cromados. En la versión del video, los faros son retráctiles. La cola es trunca, pero con las líneas más suaves. Tiene 2 paragolpes cromados y 2 grupos ópticos circulares. El diseño de la cola resulta más agradable que el de la 275 y contribuyó para que la línea de la Daytona fuese única. Los laterales se caracterizan por una canaleta y una amplia superficie de vidrio que termina atrás con un deflector. Este último prosigue idealmente con la luneta de grandes dimensiones, que permite una cómoda visibilidad para el piloto. El símbolo del cabalino rampante se encuentra muchas veces en este auto. En la Daytona se lo ve hasta en los indicadores de dirección. En 1969, a la versión berlineta se sumó la versión Spider, llamada 365 GTS/4, presentada en el Salón de Frankfurt. Esta versión, que actualmente los coleccionistas de todo el mundo no se cansan de buscar porque es considerada más rara y valiosa que la berlineta, se caracteriza por la ausencia del pabellón central, con el baúl a la misma altura del capot delantero y con un simple techo de tela para cubrir el habitáculo. El auto es deportivo, pero al mismo tiempo elegante. El interior resulta confortable, con amplio espacio a disposición de los pasajeros y hasta un acceso cómodo, porque el auto es bastante alto. Los instrumentos, con el velocímetro que llega hasta los 300 horarios, son de fácil lectura. El panel, además de las palanquetas que regulan el sistema de calefacción y ventilación, llama la atención una perilla para las luces de emergencia. La caja es de 5 marchas con la clásica palanca y guía selectora. Las butacas son envolventes y revestidas de cuero. Si la Daytona es uno de los autos de Maranello más amados de todos los tiempos, gran parte del mérito es del motor, que demuestra su potencia simplemente con su rugido. Con 12 cilindros en V a 60 grados y una cilindrada total de 4.390 centímetros cúbicos, es capaz de entregar 352 caballos de potencia máxima a 7.500 vueltas por minuto, con un torque máximo de 44 kilográmetros a 5.000 vueltas. Su fuerza está en la distribución, con 4 árboles de leva a la cabeza, 2 por cada bancada, y en la alimentación garantizada por 6 carburadores de doble cuerpo Weber. La caja y el diferencial, ubicados en el puente trasero, garantizan una distribución de pesos óptima y permite descargar los caballos al piso de la mejor manera.
El embrague es un monodisco seco, el diferencial es autobloqueante, las llantas tienen forma de estrella de 5 puntas. Los frenos son quizá el punto más débil de este auto, a pesar de tener discos en las 4 ruedas y doble servofreno. Por último, las suspensiones son independientes en las 4 ruedas, con 2 brazos basculares, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. No hay precisión con respecto al número de unidades producidas. Las cifras hablan de 1.412 ejemplares, incluidos 127 Spider. Cuando en 1969 se entregaron las primeras Daytona, el precio era de 8 millones de liras italianas, mientras que en 1974, último año de producción, devaluación mediante, habían trepado a 16 millones. Hoy, una Daytona Spider puede valer $650.000. Con la Daytona se cerró para Ferrari la época de las Gran Turismo con motor delantero, que volverán a aparecer recién con la 550 Maranello en la década del 90. En la familia de las 250 del Cavallino Rampante, que tuvo nada menos que 3.500 unidades producidas en los varios modelos y versiones, hay que darle un sitio de honor a la 250 GTL, donde L significa lujo. Una revista alemana recientemente lo definió como el auto más lindo del mundo. Actualmente, las top models hacen hablar de ellas no solo por los desfiles, sino también por los golpes de efecto que produce su presencia o ausencia sorpresiva. Enzo Ferrari era un maestro de estos golpes de efecto que provocaba para que se hablara de sus automóviles. Corría 1962 y en París se desarrollaba el tradicional Salón del Automóvil. Ferrari había decidido el debut del prototipo de este auto de élite en esa importante vidriera internacional. Para evitar compartir la atención de la prensa con otros autos y marcas, el Trade llevó su criatura a París cuando faltaban apenas 2 días para el cierre, cuando ya nadie esperaba encontrarse con semejante novedad. El ardid funcionó y todos los medios llenaron espacios con esta GTL diseñada por el mágico lápiz de Pininfarina. El auto, filmado en la Galería Ferrari de Maranello, es uno de los 350 ejemplares producidos del tipo GTL. El motor que equipó toda la serie 250 es un 12 cilindros en V a 60 grados, con cilindrada de 2.953 centímetros cúbicos, capaz de dar 250 caballos a 7.500 vueltas por minuto. La distribución es con un árbol a la cabeza. La alimentación estaba garantizada por 3 carburadores Weber de doble cuerpo, mientras que la lubricación utilizaba una bomba mecánica.
Gracias a este motor potente y confiable, el auto alcanza una velocidad de 270 kilómetros por hora, mientras que la aceleración en los 400 metros marca un tiempo de 16,1 segundos. Los cambios de la GTL son de 4 marchas sincronizadas, mientras que el embrague es un monodisco a seco. Es evidente que el nombre lujo, esta 250 GT se lo ganó por su elegancia, tanto interna cuanto externa. Estaba pensado para satisfacer a la clientela más exigente que deseaba la agresividad de las berlinetas sin renunciar al lujo y al confort. La 250 GTL se diferencia de los otros modelos de la serie porque el velocímetro y el cuentavueltas no están detrás del volante, sino en posición central, sobre la consola de la palanca de cambio. Tiene suspensiones delanteras independientes y traseras con puente rígido y elásticos. La GTL fue una de las últimas versiones de la serie 250, un hermoso final para una generación de vehículos que entraron en el mito.